El título del mensaje para esta mañana es Institución de la Cena del Señor. Para ello les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 13 al 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a considerar tres aspectos de gran importancia relacionados con la institución de la Cena del Señor. Y para ello se dará respuesta a tres interrogantes. La primera de ellas: ¿cuál es el significado bíblico de la Cena del Señor? La Cena del Señor tiene mucha relación con la Pascua. El propósito de la comida de la Pascua era explícitamente conmemorativo. Dios le dice al pueblo de Israel cómo debía responder cuando las generaciones futuras les pregunten lo que significa la cena pascual. Leo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 27, en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice así: ustedes les dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios. Cuando corrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Por esta razón, no es casual que la institución de la Cena del Señor coincidiera con la Pascua, pues Jesús explícitamente la llamó la comida de Pascua. Leemos en Mateo capítulo 26, versículos 18 y 19. Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. El Señor Jesús vincula el significado de la comida con su función como proclamador. El pan representaba su cuerpo quebrantado por nuestros pecados, y el vino representaba su sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual estableció un nuevo pacto.
En pocas palabras, la relación que existía entre la comida de la Pascua y la cena del Señor era en que en la Pascua se celebraba la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y el significado de la cena del Señor es recordarnos de la liberación de nuestros pecados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, responder a la pregunta, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Cuando leemos en el contexto de la palabra de Dios en primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 32, observamos que el apóstol Pablo condena la forma en que la iglesia de Corintios celebraba la cena del Señor. En primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, leemos: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué les escribió esta palabra el apóstol Pablo? Porque debía ser una celebración de comunión entre los hermanos. Se había convertido en glotonería, en beber en exceso y en la división de los unos con los otros. Por una parte, los que tenían mucho dinero comían hasta saciarse. Y por la otra, los pobres quedaban hambrientos y sin comer nada. En primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 18 al 22, el apóstol Pablo dice: en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo les explica a los corintios que el motivo de la cena es hacerlo para el Señor. En 1 Corintios nos enseña en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 25 nos enseña acerca de la institución de la cena del Señor. Y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Si la cena la celebramos para el Señor, debemos mantener la buena comunión y el amor con los hermanos. Por esta razón, podemos entender que cuando hay motivos egoístas por delante, divisiones, contiendas o cualquier pecado oculto, lo mejor es que hagamos las paces con los hermanos, o en otro caso,
apartarnos del pecado y ponernos a cuenta con Dios. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 28 y 29 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y en tercer lugar, responder a la pregunta: ¿se puede tomar la cena del Señor sin ser bautizado? La Biblia nos enseña que el Señor Jesús, la noche de la Pascua en la cual instituyó la cena del Señor, invitó a tomarla solo a sus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 14 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y todos ellos ya habían sido bautizados. Por otra parte, muchos piensan que cualquiera puede tomar la cena del Señor, argumentando que Judas la tomó. Pues es imposible que el Señor Jesús haya dejado manchar ese momento cuando se llevó a cabo una institución sagrada en memoria de sus padecimientos y de su muerte. Judas Iscariote no tomó la cena del Señor. Solo él tomó un bocado de pan mojando en salsa de hierbas amargas que hacía parte de la comida pascual judía. Éxodo capítulo 12, versículo 8 nos indica: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. La Biblia nos resalta en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30, el momento en que Judas sale del lugar antes de esa institución. Leo, Juan, capítulo 13, versículo 30. Cuando él tomó el bocado, refiriéndose a Judas, salió enseguida, y era ya de noche. Y por último, otro argumento bíblico que enfatiza que es importante estar bautizados antes de participar de la cena del Señor, lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles llevan a cabo el mandamiento de predicar el Evangelio y bautizar a los nuevos creyentes. Leo en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, en la versión de traducción del lenguaje actual, nos relata: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Que Dios nos permita participar de la cena conmemorativa del Señor como hermanos en comunión unos con otros y dignamente como solo Él lo merece.